Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar de esto. Estos son jeroglíficos egipcios encontrados en la tumba de Elefantina. Sí, bueno, esto fue una colonia del pueblo elegido, pero antes de ser una colonia del pueblo elegido, del pueblo hebreo, fue otra cosa. Ya para este tiempo estos hebreos eran llamados judíos para ese tiempo, pero miles de años atrás, Elefantina ya tenía una historia. Se llama la isla de Elefantina. Esta Elefantina, esta ciudad, era la capital de un nomo, o sea, de una provincia. Las provincias antes eran reinos, después hubo guerras y los reinos terminaron unificándose en uno solo. Uno de esos, el primer reino en Egipto surge en el año 3600 a.C., en Saqqara, ese es el primer reino. Pero no gobernaba en todo Egipto, porque había zonas que no eran gobernables, no eran gobernables. Y todavía no se daban los cambios climáticos y geológicos necesarios. Eso también hemos hablado aquí. Bueno, entonces, ese es el primer reino en Saqqara, año 3600. Qué curioso que en la película H-Man, Apocalipsis, coloquen al inicio, para darle contexto, la historia de Egipto, año 3600, con el montante y Apocalipsis, ¿no? Ponen ahí 3600, ponen grande ahí en esa película. Eso me llamó la atención, porque justamente en el año 3600 aparece el primer palacio en Egipto. Antes de eso solamente había aldeas, villas, caserones, pero el 3600 ya aparece el palacio, un palacio real. Solo que todavía no encuentran al rey ahí, no encuentran los restos del rey, no lo encuentran. Pero ya había un rey ahí, en el año 3600. Ahora bien, en el año 3100 aparece la primera dinastía de Egipto, ¿sí? La primera dinastía, después de 500 años, que es la primera dinastía que reina sobre todo Egipto, sobre todo el Egipto natural, sobre todo la región histórica llamada Egipto, que es desde el Mediterráneo, el delta del Nilo, hasta la primera catarata. ¿Por qué la primera catarata? Porque es el lugar más remoto donde puedes ir, donde puedes ir en barco. Es el lugar más donde puedes ir en barco. Después de eso hay una catarata y ya no puedes ir más, ya no puedes subir más. Tienes que bajarte de tu barco y subir arriba de la catarata y otra vez seguir viendo, ¿no? Cosa que para este tiempo era un poco difícil, tanto que se lo encomendaban a los comerciantes, pero ellos se quedaban justamente en esa zona de la catarata. Ahora vamos a ver cuáles son las estratificaciones de poder aquí. Te vas a dar cuenta que las estratificaciones de poder en esta zona de Saqqara, en la zona del antiguo Egipto, de estos reinos de la Edad de Bronce, eran bien parecidos a las clases sociales que existen en los gobiernos castrochavistas, que justamente eso es lo que están buscando, reducirnos a nada para podernos licuar en el nuevo orden mundial. Por eso el comunismo sirve para eso. El comunismo es la peonada de las élites. No es que están en contra, luchando contra ellas, falso. Están con ellos. Están con ellos. Bueno, es Elefantina, ¿no? Elefantina es la capital del nomo de la provincia de Egipto llamado La Frontera, o también llamado Togentit. Togentit. Hace poco más de 5000 años, en torno al año 3200 antes de Cristo, el originario reino de Egipto se extendió hacia la primera catarata del Nilo. La primera catarata del Nilo, entonces, es el lugar, es el primer gran accidente que impedía a cualquiera continuar su viaje en barco por el río más largo de África. En una de las islas más grandes se estableció un asentamiento que poco a poco se convirtió en la ciudad más meridional de Egipto y lo llamaron Elefantina. ¿Sí? Elefantina. ¿Por qué? Porque justamente uno de los principales productos de comercio y los más valorados productos de comercio que aparecían por ahí, que, que entraban por ahí, era el marfil de elefante. El elefante estaba en el Nilo Central y África adentro, es decir, las regiones subtropicales del interior de África, África adentro. Ahí estaba el elefante. Y de ahí se sacaba el marfil, de los colmillos de ese animalito.
Pero para eso había que bajarse del barco y subir por la catarata y seguir adentrándose más en el África salvaje. Ahora bien, junto con este producto, los egipcios también importaban otros objetos y materiales de prestigio, como, que eran materiales exclusivos, que daban prestigio y estatus, materiales de estatus. Eran el ébano, las pieles de leopardo, los aceites exóticos para cosmético temporal, cosmético corporal, cosmético de cuerpo, y los destinatarios de estos productos eran el rey y la corte del rey, es decir, la clase dirigente, no el pueblo. Ese comercio no era para el beneficio para el consumo del pueblo, sino era para el consumo de las élites, era para ricos. Y justamente esos productos para ricos pasaban ahí, por Elefantina. Y esos ricos eran unos pocos. Era casi el mismo estrato que una sociedad castrochavista en Latinoamérica. El mismo estrato. Y pronto vamos a hablar de eso. Elefantina entonces era la primera ciudad egipcia a la que arribaban estas mercancías. Esto obligó a que hubieran funcionarios designados por la corona de Egipto, por el faraón, desde épocas muy, pero muy tempranas. Estos representantes se encargaron del habituallamiento, es decir, del suministro a estas misiones enviadas por Palacio, tanto para traer los productos del sur como para extraer los grandes bloques de granito que eran un producto local de Elefantina, porque había alrededor de la ciudad bastantes piedras de granito, que era una piedra dura. Con esas piedras duras hicieron las pirámides y los complejos, los demás complejos ceremoniales que acompañaban este sistema ritual de veneración de los muertos, de los cuales las pirámides eran una parte de esos complejos, de ese conjunto. Las pirámides, los templos de los faraones, los sepulcros, todo eso se hacía con granito, como este que estás viendo acá, el granito. Y para eso necesitaban pues las piedras de granito de Elefantina. O sea, sin esto no hubiera habido pirámides. Bueno, a lo largo del tercer milenio antes de Cristo empezaron a explotar las minas de amatista y empezaron a recoger la cornalina. Eso estaba en los lechos secos y las torrenteras alrededor del Valle del Nilo. Ya hemos visto cómo en la parte, sobre todo en la parte occidental del Valle del Nilo, hay una cadena de montañas que se han convertido en dunas, que son enormes, se nota desde el espacio, desde Gongolay Hear se nota, que está en forma de S, rodeando al Nilo, y terminan en la primera catarata. Es como si el Nilo estuviera envuelto por esos cerros, en forma de S, que van desde el Mediterráneo hasta la primera catarata. ¿Ya? Esos cerros antes, pues, eran cabezas de cuencas, de subcuencas, que eran los afluentes del Nilo, y por ahí corrían ríos. Había tantos ríos que el sitio era bastante denso en vegetación, en pantanos y en animales. Entonces no era necesario crear ciudades o estados, porque toda la comida estaba a la mano. No había necesidad de organizarse en jefaturas, en estados-ciudades, no había necesidad, todo estaba en la mano. Llegó un momento en el cual esto cambia y se vuelve ese Nilo que conocemos ahora, que necesita de una fuerte centralización al cargo de los faraones. Bueno, también de eso hemos hablado aquí. La amatista es un cuarzo transparente violáceo cuyo color proviene del óxido de manganeso. Y la cornalina es también un cuarzo, una especie de ágata, cuarzo, de color sangre rojiza, translúcido, algo duro. Esa es la cornalina. Justamente esas piedras preciosas hechas de cuarzo era parte de las mercancías que necesitaba la élite para crear, fundamentar su estatus, para afianzar su estatus. La presencia de altos oficiales reales en Elefantina está atestiguada
desde el año 2800 antes de Cristo, pero de hecho que esto debió ser pues muy, muy anterior, solo que se ha datado, lo más temprano que se ha podido datar es del año 2800. Falta datar cosas, restos más antiguos. De hecho que puede haber restos más antiguos, pero lo más temprano hasta ahora es 2800. Bueno, se desconocen si estos funcionarios eran oriundos del lugar o enviados directamente por el faraón desde su corte, a donde regresarían para terminar sus días y ser enterrados. Sin embargo, en torno al año 2400 a.C., los oficiales empiezan a enterrarse en la necrópolis de la isla que hay en Elefantina, en tumbas de ladrillo que reciben el nombre de mastabas. La mastaba es una pirámide trunca de base rectangular. Después, 100 años después, en el año 2300 a.C., durante la dinastía Sexta, se reforma la administración egipcia, incluyendo también las de Elefantina. Estas modificaciones coinciden con el cambio del lugar de enterramiento de los altos oficiales de la ciudad. A partir de entonces, los oficiales se entierran en una colina cercana, pero situada en la orilla oeste del Nilo, en un sitio que se conoce como Kubet el Hawa, y es una de las principales necrópolis conocidas del Egipto antiguo. Bueno, aunque muchas de estas tumbas ya habían sido excavadas parcialmente e incluso abiertas al público, quedaban los pozos funerarios y otras tumbas que no se habían excavado completamente. Hemos visto también el tema de un pozo funerario anteriormente, un general pues de la época persa. Bueno, entre las tumbas que encontraron allí en Elefantina, encontraron la tumba del gobernador Ecaí III, que ostentó el poder alrededor del año 1800, en la época de Abraham. Los descubrimientos que siguieron han podido hacer que se reconstruya cómo se organizaba el grupo dirigente en una provincia egipcia. Y cualquier parecido con las estratificaciones sociales de los estados castrochavistas como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia no es ninguna coincidencia. Es, es lo que se necesita para que todos queden igualados hacia abajo y después sometidos a las élites internacionales, porque estos tipos sirven a esos ricachones. Su labor es empobrecer a todos para igualarlos y someter, así una vez igualados en la pobreza, debilitados, ser entregados a estas élites para ser sometidos a lo que estas élites quieren. Y eso ya está pasando. Eso se llama nuevo orden mundial. Así que te voy a explicar cómo eran estos niveles de poder. Primero, en el grupo dirigente, el primer estrato del grupo dirigente, porque son tres estratos en el grupo dirigente. El primer estrato era el gobernador y su familia, es decir, Castro, Canel y su familia. ¿Mm? Ahí está, Maduro y su familia. Este era el primer, Castro y sus hijos que viajan en Ferrari y su familia. Ese era el primer grupo. ¿Ya? Así, sí, exacto, sí. El segundo estrato era los asistentes y ayudantes más cercanos, la corte de ellos. Corte de militares, su corte de empresarios, su corte de funcionarios que les sirven a ellos. Era el núcleo de asistentes y ayudantes más cercanos. Era la corte palaciega, ¿no? Los cortesanos, los cortesanos. Y finalmente, familiares o individuos relacionados con la familia dirigente. Es decir, los clientes, ¿no? Con lo que la antigua Roma sería algo así como los clientes. Es así. O sea, los que están arrimados a ese poder. Así que cualquier coincidencia con los gobiernos comunistas que hay en Latinoamérica, que siempre niegan que son comunistas, y después lo aceptan, y después lo niegan, y así, no es ninguna coincidencia. Los enterramientos estaban compuestos por ataúdes de madera, generalmente del Líbano, de los fenicios, decorados con fórmulas funerarias en jeroglíficos. Dependiendo de su cronología, los enterramientos iban acompañados de un ajuar funerario más variado. En los comienzos de la dinastía 12 son más ricos
que en los finales de la dinastía 12. Porque en los comienzos de la dinastía 12 lo que hay es una expansión. Políticamente, Egipto se expande más allá de la primera catarata, políticamente. Ya adquiere un dominio directo más allá. Entonces comienza a adquirir más bienes, más bienes. Bueno, eso pasa en la dinastía 12, que la dinastía 12 es del año 1990 a 1786. Ellos conquistan la segunda catarata. Sí, más abajo, más allá de la primera catarata y conquistan la segunda catarata y adquieren más recursos. Y por eso aparecen más recursos aquí, en esta época. Aparecen dinastías más ricas que en finales que en finales de la dinastía. Pese a esta diferencia, basada quizás en la evolución de creencias funerarias y también los recursos que pudieron conseguir, los ajuares y las mujeres son más opulentos y variados, por lo que es más difícil que haya ejemplos intactos de ellos en comparación con los masculinos. Los masculinos eran un poco más austeros. Los ajuares de las mujeres en sus tumbas eran pues muy opulentos. Entre los objetos de prestigio que componían los ajuares se han encontrado dagas de bronce, que eran pues marcadores sociales. Alguien que tenía una daga de bronce era alguien con un alto estatus. Era como tener un Rolex o un reloj de oro, ¿no? Pero ellos tenían dagas de bronce. También encontraron amuletos de diferentes materiales, cerámicas, maquetas de barcos, ¿no? La maqueta de barco es el transporte de la momia a la necrópolis. Es el transporte, ¿no? Ellos iban a hacer un viaje en ese barco hacia el mundo de los muertos. No sé si has visto la película Thor, la última que han dado de Thor, ¿no? El viaje en una barca, ¿no? Hacia el mundo de los muertos. Hace una alegoría, ¿no? Como si fuera la barca de Nubes. Algo así. Bueno, todos los cuerpos están envueltos por vendas o telas de lino, que en algunas ocasiones estaban cubiertos por cartonajes de yeso y tela policromados, lo que le daba al difunto la apariencia, pues, de estar vivo. Y todo lo que se ve aquí, pues, describe una cultura que se aleja de la imagen romántica que se tiene del Egipto antiguo. Y acá tienes una excavación en la tumba, donde fueron enterrados los gobernadores de Elefantina, Jecaip III y su hermano y sucesor, Ameni-Seneb. Es como si fuera una especie de reyesuelos, porque al final el faraón era el que designaba, ¿no? Pero siempre designaba a un linaje para que gobiernen eso. De repente era un linaje que provenía de los antiguos reyes de esta zona, cuando esta zona todavía era independiente y no se había incorporado al reino de Egipto, ¿no? Como un nomo que era, porque los nomos, que eran las provincias de Egipto, antes eran reinos. Después comenzaron a pelear entre ellos y comenzaron a haber conquistas entre ellos, guerras de conquistas, de alianzas, una especie de juego de tronos ahí, y al final terminó todo un reino, como todo un reino unificado. Recuerda que en Juego de Tronos hay un rey que conquista toda esa zona, toda esa región, conquista toda la región, y a los reyes que conquistó y que se les someten, les quita el título de rey, de reyes, les quita el título de reyes y les da el título de señores de esos reinos, señores. Y él es el único rey, ¿no? De señores. Y sus dinastías se mantienen, ¿no? Y también, sí, también se extinguen y son reemplazadas por otros que también, ¿no? Y así, o sea, siguen como, la dinastía sigue su curso, estos reinos conquistados convertidos en señoríos, pero el rey sigue siendo, es uno solo. Bueno, entonces, algo parecido pasó acá, ¿no? El rey Escorpión, el linaje de rey Escorpión, conquista todo Egipto, crean la primera dinastía, y los los reyes conquistados, que son los reyes de cada nomo de cada provincia, siguen manteniéndose ahí y estos reyes de Egipto los confirman, ¿no? Y así consiguen su obediencia. Y acá vemos eso, ¿no? El hermano sucesor lo reemplaza, ¿no? Es como si fuera una dinastía que fuera confirmada por el faraón. No son reyes, son gobernadores, son señores de la zona.
pero siempre sometidos al faraón. Algo así como Juego de Tronos. Algo así. Bueno, acá está. Ellos fueron contemporáneos al penúltimo faraón de la dinastía 12. Este faraón se llama Amenemhab. Acá está, Amenemhab. Acá vas a ver bastantes de estos nombres, ¿no? Saremput, Hekaib segundo, ¿no? Todavía conservan su nomenclatura ordinal, ¿no? Hekaib tercero, Hekaib segundo, es como si fuera una dinastía que gobernaba aquí, pero como señores vasallos de Egipto, que ya eran funcionarios ya. De un momento a otro los convierten en funcionarios del reino de Egipto, de una familia gobernante elefantina. Y acá nos dice que esto va a aportar nuevos datos sobre el funcionamiento interno de las dinastías de gobernadores provinciales. Ahí te das cuenta, ¿no? Es una especie de juego de tronos, ¿no? Porque sabemos que cada nomo antes era un reino. O sea, es parecido al de Juego de Tronos, ¿no? Que un rey viene de otro sitio, toma el control y a los reyes de esa zona los convierte en señores de esos reinos, sometidos a él como único rey. Parece que lo mismo pasaba aquí, en Egipto, ¿no? Esta es la dinastía 12. Ahí está, la dinastía 12. Ahí está Amenemhab, ¿no? Amenemhab está ahí. Primero, instaura la capital en Memphis, en el año 1900. Sus descendientes, Sesostris tercero, o Senusret, ¿no? En el año 1870, en el año 1870 al 1820 y tantos, 30, conquista el reino de Nubia, es decir, la segunda catarata, ¿no? Y más allá todavía, segunda catarata y más allá. Y Neferosobek, Neferusobek es la mujer faraón que es la última reina de esta dinastía 12. Ahí está, la dinastía 12 de Egipto. 1790 a 1786. Ahí termina la dinastía 12 de Egipto. Justamente de ahí vienen estos, este linaje de faraones. Este linaje de faraones se extingue ahí, y mientras este linaje de faraones exista, existían también estas familias gobernantes, que es muy probable que vengan de esos nomos antiguos, o que hayan reemplazado a las familias reales de esos nomos antiguos. Y acá tenés el cronograma de este imperio, ¿no? O sea, acá vemos rastros de esa zona de Elefantina, que esa zona de Elefantina pues, fue tomada por los persas. Y bueno, entonces, ¿qué pasa después? Lo que viene después es que viene la dinastía 13. La dinastía 13 simplemente es una cuestión convencional. Recuerda que las dinastías fueron eh, enumeradas por un sacerdote llamado Manetón. Las enumeró. Y la dinastía 3, y la dinastía no significa exactamente línea de sangre, significa un catálogo, es un catálogo de reyes que están ordenados en base a algo que los hace, que los vuelve comunes entre ellos. En este caso, la dinastía 12 es por el linaje, pero la dinastía que sigue, que es la dinastía 13, es por el contexto. La dinastía 13 no está unida por un linaje. Son varios jefes militares eh, que se suceden el uno al otro en diversas partes del país, porque cuando cae la dinastía 12, que es de la cual vienen estas ruinas, la cual gobernó durante el momento en el cual estas ruinas que estás viendo acá estaban operativas. Bueno, cuando cae, la dinastía 13 es una dinastía llena de gobernadores militares, muchos de ellos de origen cananeo. Ya hemos hablado de los Ipsos acá, ya muchos de ellos eran de origen cananeo, que se suceden el uno tras otro, uno tras otro, sin ningún tipo de nexo entre ellos, más que ser cananeos y ser militares, pero no eran dinastías, no eran familias reinantes. Pero igual se llamó la dinastía 13, porque tenían eso en común. Son catálogos, listas de gobernantes que tienen algo en común. No necesariamente era la sangre.
Y después aparecieron varias dinastías, la dinastía 14, la dinastía 15, la dinastía 16, la dinastía de los Ipsos, ¿no? Varias dinastías eran de origen asiático, cananeo, y también llamamos los Ipsos. Ahí aparecen. Después ya surge pues la dinastía 17 de Egipto. Esa dinastía 17 es la dinastía que expulsa a todos estos cananeos, Ipsos, a todos estos asiáticos los expulsa. Y cuando los expulsa, se convierte en dinastía 18, que es la dinastía de Tutankamón. La dinastía de Ramsés, perdón. Esa dinastía que es justamente la dinastía que aparece en la época del Éxodo. Y las dinastías Ipsos, la dinastía de los asiáticos, es la dinastía que aparece en la época de José. Por eso José y sus hermanos, José y sus hermanos, ¿no? Esa de parte, ¿no? Por eso ellos viajan sin ningún problema, entran a Egipto. ¿Por qué? Porque eran prácticamente de la familia, eran prácticamente del mismo grupo de asiáticos, por lo tanto se entendían bien, no se veían extraños ni diferentes, que también eran otros asiáticos, de origen asiático igual que ellos. A ver, acá está, ¿ves? Y eso pasa, ¿no? O sea, cuando entra José, entra cuando está en esta dinastía de los Ipsos. Después, esta dinastía, la dinastía 17, la dinastía 17 de Egipto, esa dinastía conquista otra vez la zona y somete a los hebreos pues, a unas disque servidumbre, ¿no? Una servidumbre, y ahí aparecen las historias del Éxodo. ¿Ya? Y acá pues ves, acá vemos esto, ¿no? Año 1700, año 1000, acá está, año 2300, ¿no? 2400, es la época de Noé. Ahí está. ¿Ves? Acá lo puedes ver. Todos estos años que hemos descrito aquí, justamente están vistos en esta tabla que tiene que ver con los patriarcas de la Biblia. ¿Sí? ¿Ves? Años 2800, ya en Elefantina hay altos oficiales. Cuando nace Noé, ya en Elefantina hay altos oficiales al servicio del faraón. La Biblia nos dice que los ancestros de Noé, hay una línea que, ahí está, ahí está, ahí hay, hay varias líneas, ¿no? Acá están el diluvio, Sena, Rosat, están las líneas de los patriarcas, que tiene mucho que ver estos patriarcas con los 7 reyes antediluvianos de Sumeria. Es algo parecido, la lista, algo parecido. La mayoría no ha leído esa lista, ¿no? Pero sí, en verdad, tiene mucho que ver. Es muy parecido. Es en el año 2400, que es la época de Noé, todavía no nacía Sem, ya, en esa época había ya mastabas. La dinastía sexta de Egipto, que también hemos hablado aquí, es el año 2300, cuando nace Sem, es decir, después del diluvio. Ahí está. Ahí aparece la dinastía sexta, que reforma la administración egipcia, justamente más o menos después del diluvio, o durante esas épocas. Ahí lo ves. ¿Ves? Esas son las cronologías, ¿no? Y este Ecaib tercero que hemos visto aquí es del año 1800 antes de Cristo, Ecaib tercero, año 1800, que es la época de Taré y la época de Abraham. La época de Taré y la época de Abraham. Ese es año 1800 antes de Cristo, más o menos, ¿sí? Ahí está. Abraham sale de Harán en el año 1798, que es decir, 2 años después de 1800. Ahí Abraham ya estaba saliendo de Harán. Es, es como es la cronología aquí, ¿no? La dinastía 12 es del año 1990 a.C., del año 1786 a.C. 1990, que sería pues la época de Taré. La época de Taré, ¿no? La época de 1900, ¿no? Acá está, 1800, 1990. Aquí casi todo desde Sem.
Parece que Zen también abarcó esa época, ¿no? En los 90. Ahí está. ¿Ves? Bueno, esto fue todo. Esto fue Repolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.